La mañana de este jueves 5 de febrero de 2026, el mundo ha quedado paralizado ante una noticia que redefine el balance del poder en los Estados Unidos. Mientras el presidente Donald Trump celebraba lo que él llamaba la victoria del siglo tras la captura y extradición de Nicolás Maduro, el sistema judicial doméstico ha lanzado un contraataque sin precedentes que ha herido de muerte el corazón financiero y simbólico del trumpismo. En una operación relámpago que comenzó antes del amanecer, una jueza federal, escoltada por un contingente masivo de agentes del Buró Federal de Investigaciones y la Policía Estatal, ha cruzado los portones dorados de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. No se trata de un simple registro ni de una inspección rutinaria de documentos clasificados. Lo que estamos presenciando es el embargo total y definitivo de la propiedad más emblemática del mandatario, una acción ejecutada bajo cargos gravísimos de fraude fiscal, lavado de activos y conspiración financiera internacional que superan los 200,000 millones de dólares. El despliegue ha sido calificado por observadores internacionales como una escena de guerra civil administrativa. Más de 300 agentes armados con equipo táctico rodearon el perímetro mientras helicópteros sobrevolaban la zona para impedir cualquier intento de fuga de personal o destrucción de evidencia. La orden judicial, firmada bajo estricto sello de confidencialidad hasta el momento de su ejecución, establece que todos los activos físicos, cuentas bancarias vinculadas y estructuras corporativas dentro del recinto pasan a control inmediato del Departamento del Tesoro. Los reportes desde el interior de la mansión describen un ambiente de caos absoluto. Testigos presenciales aseguran que al momento de la entrada de la policía se escucharon gritos de furia provenientes de las oficinas privadas. Se dice que el círculo más íntimo del poder estaba en medio de una reunión de emergencia para mover fondos hacia paraísos fiscales en el Caribe y Oriente Medio, intentando salvar una fortuna que la Fiscalía ahora describe como el botín de corrupción más grande en la historia de la nación. La jueza a cargo de la operación, conocida por su mano de hierro contra el crimen organizado, no mostró vacilación al ordenar el desalojo inmediato de todos los residentes y empleados que no estuvieran bajo custodia. La tensión subió de nivel cuando miembros de la seguridad privada de la propiedad intentaron bloquear el paso a las bóvedas subterráneas, alegando inmunidad presidencial. La respuesta de las autoridades federales fue directa y contundente, procediendo al arresto de 12 oficiales de seguridad por obstrucción a la justicia. Expertos legales señalan que este embargo es la culminación de una investigación que se aceleró tras el uso cuestionable de fondos públicos para financiar operaciones militares en el extranjero sin la debida autorización del Congreso. Se sospecha que el embargo de Mar-a-Lago es solo la punta del iceberg de una red de malversación que involucra contratos petroleros ilícitos y la apropiación indebida de recursos que pertenecían a la reconstrucción de naciones aliadas. Mientras las patrullas bloquean la ruta costera y los turistas observan con asombro desde la distancia, el nombre de Trump, que una vez fue sinónimo de éxito inmobiliario intocable, se desmorona bajo el peso de una ley que parece haber decidido que nadie, ni siquiera el hombre que controla el arsenal nuclear, está por encima de los tribunales. La violencia verbal y física estalló en el ala oeste de la mansión en el momento en que los agentes rompieron las cerraduras de titanio de la oficina privada. Fuentes internas, bajo condición de anonimato, describen a un Donald Trump fuera de control, en un estado de furia maníaca que nunca antes se había documentado. Se informa que el exmandatario, al verse cercado, comenzó a destruir mobiliario histórico y a lanzar objetos de valor incalculable contra las paredes, mientras gritaba que este era un golpe de estado judicial orquestado por fuerzas satánicas y potencias extranjeras. La jueza, presente en la escena para supervisar la cadena de custodia,
tuvo que ordenar que el presidente fuera contenido en una habitación contigua mientras los peritos informáticos comenzaban a extraer terabytes de información de un servidor oculto detrás de una pared falsa. Lo que encontraron ha dejado a la comunidad de inteligencia en shock. Una base de datos que detalla una red de sobornos internacionales que involucra a más de 50 jefes de Estado y una contabilidad paralela que sugiere que la fortuna real confiscada asciende a los 500,000 millones de dólares, una cifra que triplica el Producto Interno Bruto de muchas naciones desarrolladas. Mientras los agentes del Buró Federal de Investigaciones extraían cajas selladas con el escudo presidencial, en los sótanos de la propiedad se realizó un hallazgo que cambia las reglas del juego geopolítico. Debajo de la famosa piscina de mármol, los equipos tácticos descubrieron una bóveda acorazada que no figuraba en ningún plano arquitectónico. Dentro se apilaban lingotes de oro con sellos de bancos centrales de Oriente Medio y Rusia, valorados en más de 90,000 millones de dólares, junto con documentos originales de acuerdos secretos para la partición de recursos naturales en América Latina, específicamente vinculados a la industria petrolera de Venezuela. Este descubrimiento confirma la teoría de que Mar-a-Lago no era solo una residencia de lujo, sino el centro de operaciones de un gobierno en la sombra que operaba fuera de cualquier control constitucional. La magnitud del hallazgo es tan vasta que el Departamento de Justicia ha tenido que habilitar un hangar militar secreto para procesar la evidencia, mientras el mercado de valores de Nueva York ha sufrido una caída estrepitosa de 5,000 puntos en menos de una hora ante el temor de un colapso total de las instituciones financieras vinculadas al imperio Trump. En el ámbito internacional, la noticia del embargo total ha provocado reacciones sísmicas. En Moscú y Pekín, las oficinas de inteligencia han entrado en alerta máxima, temiendo que la información capturada en Mar-a-Lago exponga décadas de operaciones encubiertas y transferencias ilegales de tecnología militar. La jueza ha ordenado el bloqueo inmediato de todas las rutas aéreas y marítimas privadas que salgan de Florida por temor a que aliados del mandatario intenten extraer activos físicos o evidencia crítica que aún podría estar oculta en otras propiedades menores. Los analistas geopolíticos advierten que estamos entrando en una fase de inestabilidad global sin precedentes, donde la caída de este símbolo de poder podría arrastrar consigo a economías enteras que dependían del flujo de capitales oscuros gestionados desde esta mansión. La tensión es palpable en las calles de Palm Beach, donde miles de simpatizantes y detractores se enfrentan en los cordones de seguridad mientras los helicópteros de combate patrullan el espacio aéreo, asegurando que nada ni nadie salga de la fortaleza ahora caída hasta que el último centavo sea contabilizado por el Tesoro Nacional. El impacto de la caída de Mar-a-Lago ha trascendido las fronteras de Florida para convertirse en un terremoto legislativo que amenaza con disolver las bases mismas de la Constitución estadounidense. Mientras los agentes federales terminaban de sellar las puertas de la residencia, la jueza emitió un edicto complementario de una agresividad jurídica nunca vista, ordenando el congelamiento inmediato de todos los activos vinculados al apellido Trump en los 5 continentes. No se trata solo de edificios o campos de golf. La orden judicial abarca una red de satélites, de comunicaciones privados, flotas de superyates y cuentas de criptomonedas que, según los peritos del Departamento del Tesoro, escondían una cifra astronómica cercana a $1 trillón. Los analistas más prestigiosos de Wall Street, pálidos ante las pantallas, observan cómo la arquitectura financiera que sostenía gran parte de la inversión inmobiliaria global se desmorona en tiempo real. La Fiscalía ha presentado cargos que describen a Mar-a-Lago no como un club social,
sino como la sede de un imperio transaccional ilícito que cobraba comisiones por cada barril de petróleo extraído ilegalmente en el Caribe y por cada gramo de oro procesado en las minas del sur de Venezuela. Dentro de la mansión, la situación ha alcanzado niveles de tensión eléctrica. Fuentes que lograron salir antes del bloqueo total informan que el exmandatario ha entrado en una fase de negación violenta, arremetiendo físicamente contra los dispositivos de grabación y gritando que quemará el país antes de permitir que un solo alguacil toque sus archivos personales. Se reporta que, en un arranque de furia desmedida, Donald Trump intentó arrebatar un fusil de asalto a uno de los agentes del servicio secreto, exigiendo que se declarara la ley marcial de inmediato, la imagen de un líder que una vez fue el hombre más poderoso del planeta, ahora reducido a un sospechoso que golpea las paredes de su propia oficina mientras es custodiado por la policía, es la metáfora perfecta de un régimen que se creyó eterno y superior a la justicia. La jueza, imperturbable ante las amenazas de insurrección que ya comienzan a circular por las redes sociales de los grupos más radicales, ha ordenado que se establezca un perímetro de exclusión militar de 10 kilómetros a la redonda, convirtiendo a Palm Beach en una zona de guerra administrativa. La profundidad de la corrupción descubierta en las últimas horas es tan vasta que ha obligado a una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se ha revelado que la mansión albergaba un centro de mando clandestino desde donde se manipulaban los precios de las materias primas a nivel mundial, utilizando información privilegiada obtenida mediante el espionaje a aliados y enemigos por igual. La magnitud de los fondos malversados es tan grande, superando los 800,000 millones de dólares en desvíos directos, que se sospecha que esto causó la inflación artificial que ha castigado a las familias estadounidenses durante los últimos años, mientras la grúa de la policía de Miami comienza a retirar los vehículos blindados de la familia de las entradas principales. El símbolo del lujo y el poder se convierte en una escena del crimen sellada con cinta amarilla. Los expertos aseguran que este es el fin no solo de una propiedad, sino de una era de impunidad donde el dinero podía comprar el silencio de las instituciones. Hoy, bajo el sol abrasador de Florida, la ley ha demostrado que su brazo es lo suficientemente largo como para derribar las columnas del templo más ostentoso del poder político moderno. Mientras el sol comienza a descender sobre la costa de Florida, la magnitud del desastre para el clan Trump se vuelve incalculable. Los peritos forenses digitales, trabajando bajo una presión asfixiante, han logrado penetrar la última capa de encriptación del centro de datos subterráneo descubierto bajo el salón de baile de Mar-a-Lago. Lo que ha surgido de las profundidades de esos servidores es un esquema de saqueo energético que hace que cualquier escándalo previo parezca un juego de niños. Se ha documentado la existencia de una red de contrabando de petróleo y gas que drenó más de 900,000 millones de dólares de las reservas estratégicas de Venezuela y otras naciones bajo sanción, utilizando barcos fantasma y transacciones en la sombra que pasaban directamente por las oficinas privadas de la mansión. Esta no era solo una residencia de lujo, era el centro neurálgico de un cartel energético global que operaba con la impunidad que otorga el poder absoluto. Los documentos incautados revelan que por cada barril de crudo movido ilegalmente, una comisión de $5,000 terminaba en cuentas numeradas en bancos de islas remotas, sumando una fortuna personal que ahora se estima en $1 billón, una cifra que podría pagar la deuda externa de varias naciones latinoamericanas combinadas. La reacción dentro de los muros de la mansión ha pasado de la resistencia táctica a la desesperación absoluta. Testigos protegidos y agentes que custodian el perímetro informan que el exmandatario ha perdido completamente la compostura, entrando en episodios de furia destructiva que han dejado el ala residencial en ruinas. Se describe a un Donald Trump
deambulando por los pasillos ahora despojados de sus cuadros, bañados en oro, gritando órdenes a colaboradores que ya han sido arrestados o que han huido del país. Se dice que en un arrebato de locura, intentó prender fuego a una pila de documentos confidenciales antes de que los agentes del orden pudieran intervenir, siendo necesario el uso de sedantes ligeros para evitar que se autolesionara o atacara al personal médico presente. La imagen es dantesca. El hombre que se jactaba de ser el mejor negociador de la historia, ahora reducido a un prisionero de sus propios excesos, viendo cómo su nombre es borrado de la fachada de la propiedad, con chorros de agua a presión por orden de la Sindicatura Federal. La jueza ha dejado claro que la mansión será convertida en un centro de comando para la recuperación de activos, un símbolo de que el Estado de Derecho ha recuperado el territorio que le fue arrebatado por la avaricia. En el plano estratégico, el embargo de Mar-a-Lago ha desencadenado una purga masiva en las instituciones financieras de todo el mundo. Al menos 40 bancos internacionales han sido intervenidos por reguladores, tras descubrirse que facilitaron el movimiento de los capitales de la red Trump. La Fiscalía ha presentado evidencia de que se utilizaron fundaciones benéficas falsas para lavar más de 700.000 millones de dólares destinados originalmente a la ayuda humanitaria en zonas de conflicto. Los expertos en geopolítica advierten que este es el colapso de un sistema de poder paralelo que había infiltrado los niveles más altos del gobierno y la industria. Mientras los camiones de mudanza del gobierno cargan con los archivos que contienen los secretos más oscuros de la última década, la opinión pública observa con una mezcla de horror y fascinación cómo el castillo de naipes se desploma. La tensión en Palm Beach es el epicentro de una crisis de confianza que amenaza con derribar a otros líderes mundiales que aparecen mencionados en los libros de contabilidad confiscados. Nadie está a salvo. Y el mensaje de la jueza es ensordecedor. El tiempo de las sombras ha terminado y el costo de esta traición a la patria será pagado hasta el último centavo, sin importar cuán alto sea el pedestal desde el que caiga el culpable. La noche ha caído sobre Palm Beach, pero el resplandor de las luces forenses dentro de Mar-a-Lago ilumina un escenario que parece sacado de una pesadilla distópica. La caída de la mansión ha dejado al descubierto el archivo secreto más peligroso de la historia moderna, una colección de documentos bautizada por los investigadores como el registro de la hegemonía paralela. Este conjunto de pruebas, extraído de una caja fuerte blindada con tecnología de reconocimiento biométrico en las habitaciones privadas de la familia, detalla un plan para reorganizar el orden mundial mediante la compra sistemática de voluntades en los 5 continentes. La suma total de los activos movidos a través de esta red, según los analistas financieros del gobierno, asciende a la aterradora cifra de 2 trillones de dólares, una cantidad que supera la riqueza acumulada por las 10 corporaciones más grandes del planeta juntas. La jueza, tras revisar los primeros folios de este registro, ha solicitado al Departamento de Defensa la activación del Protocolo de Seguridad Nacional nivel 5 ante el temor de que la revelación de los nombres implicados provoque el colapso de al menos 15 gobiernos en Europa, Asia y América Latina. En las calles de Florida, la situación ha escalado hacia un conflicto civil de baja intensidad. Se calcula que más de 700.000 seguidores radicales, armados y organizados a través de redes de comunicación encriptadas, han rodeado los cordones militares de Palm Beach, exigiendo la liberación inmediata del líder y el cese del embargo. Los enfrentamientos con la Guardia Nacional han dejado un saldo preliminar de 300 detenidos y decenas de heridos, mientras las cámaras de las cadenas internacionales transmiten en vivo lo que muchos consideran el inicio de una fractura irreparable en la sociedad estadounidense. La jueza, cuya identidad se mantiene ahora bajo estricta protección en una base militar secreta,
ha declarado que no retrocederá ni un milímetro, a pesar de haber recibido amenazas de muerte directas de grupos mercenarios extranjeros que, según los documentos incautados, recibían pagos millonarios desde las cuentas de Mar-a-Lago para realizar operaciones de desestabilización política. El impacto económico ha sido una catástrofe sin precedentes en la historia de los mercados financieros. La Reserva Federal ha tenido que inyectar 3 trillones de dólares en el sistema para evitar una corrida bancaria masiva después de que se descubriera que el imperio Trump había infiltrado el sistema de pagos internacionales para desviar fondos de pensiones de millones de ciudadanos hacia proyectos de minería, de oro ilegal y tráfico de influencias en el sector tecnológico. La magnitud del robo es tan vasta que los expertos sugieren que cada ciudadano estadounidense ha perdido, sin saberlo, al menos $10,000 de su valor adquisitivo debido a estas maniobras. Mientras los helicópteros de ataque patrullan el cielo sobre la mansión embargada, el mundo observa con horror cómo la propiedad que simbolizaba el sueño americano se revela como el centro de una conspiración criminal que buscaba sustituir la democracia por una plutocracia global controlada desde un solo escritorio. La caída de este gigante no es solo el fin de una mansión, es el desmantelamiento de una maquinaria de corrupción que había logrado infectar hasta la última fibra de la economía mundial, dejando a su paso un rastro de miseria y caos que tardará décadas en sanar. En este capítulo final de una jornada que ha cambiado para siempre el curso de la humanidad, el cierre definitivo de los portones de Mar-a-Lago marca no solo el fin de una propiedad inmobiliaria, sino el colapso total de un orden mundial clandestino que operaba en las sombras, mientras las últimas luces de los helicópteros federales se alejan de la costa de Palm Beach. Los informes oficiales de inteligencia confirman que la cifra total de activos confiscados a nivel global vinculados a esta red de corrupción ha alcanzado la suma inimaginable de 5 trillones de dólares. Esta cantidad, suficiente para erradicar la pobreza extrema en todo el hemisferio occidental, estaba siendo utilizada para financiar ejércitos privados y manipular elecciones en 3 continentes. La jueza, en su última declaración desde una ubicación segura, ha confirmado que la evidencia hallada dentro de las paredes de la mansión es tan contundente que ha permitido la emisión de órdenes de arresto contra 10 jefes de Estado adicionales y 200 altos ejecutivos de la banca internacional, quienes formaban parte del engranaje criminal de la organización. La situación del exmandatario Donald Trump ha llegado a un punto de quiebre emocional y físico sin precedentes. Fuentes cercanas al equipo médico que lo custodia informan que, al ser informado del embargo total de sus cuentas y la demolición simbólica de su marca, el líder cayó en un estado de furia maníaca incontrolable. Se reporta que, dentro de su celda de detención temporal, ha pasado horas gritando insultos hacia el sistema judicial, golpeando las paredes con una fuerza desesperada y destrozando cualquier objeto a su alcance en un despliegue de ira que ha dejado perplejos a los observadores. Este comportamiento coincide con los informes que llegan desde la prisión donde se encuentra Nicolás Maduro. Se dice que el exdictador venezolano, al enterarse de que sus fondos ocultos en Mar-a-Lago habían sido descubiertos, entró en un estado de shock similar, rompiendo en llanto antes de estallar en gritos incoherentes sobre conspiraciones internacionales. La caída de estos 2 gigantes, que una vez se creyeron intocables, simboliza el fin de una era de impunidad donde el poder político y el dinero sucio se daban la mano a espaldas de la justicia. El destino de Mar-a-Lago ya ha sido decidido por un decreto de emergencia nacional. La mansión, que durante décadas fue el epicentro del lujo y el secretismo, será convertida en el Museo Nacional de la Integridad Democrática, un espacio donde cada ciudadano podrá observar las pruebas del mayor saqueo de la historia moderna
Los analistas geopolíticos coinciden en que este evento ha provocado un reseteo del sistema financiero global. Con la inyección de los fondos recuperados en programas de reconstrucción de infraestructuras y alivio de deuda, se espera que la economía mundial experimente un crecimiento del 10% en el próximo año, revirtiendo décadas de estancamiento causado por la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. La justicia ha demostrado que no hay muro lo suficientemente alto ni fortuna lo suficientemente grande para proteger a quienes traicionan la confianza de sus pueblos. Bajo un cielo que finalmente parece despejarse de las nubes del autoritarismo y la avaricia, Estados Unidos y el mundo entero comienzan a escribir una nueva página, una donde la transparencia es la única moneda válida y donde el eco de los gritos de los caídos en Mar-a-Lago sirve como una advertencia eterna para las generaciones futuras. La ley ha ganado la batalla final y el imperio de las sombras ha sido borrado de la faz de la tierra.